Hola, muy buenas noches para todos quienes nos acompañan en este nuevo jueves de tertulia. Bienvenidos a todos y pues obviamente a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Chaparro Rodríguez, politólogo de la Universidad Nacional, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Filosofía de la Universidad San Buenaventura, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Historia de la Universidad Nacional. Juan Carlos, gracias por haber aceptado esta invitación y acompañarnos hoy pues en este espacio que se trabaja en la Universidad Simón Bolívar. Actualmente sé que eres profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias, bienvenido. No, muchísimas gracias a ti, Liz. Bueno, antes que todo, pues un saludo especial para ti, para todas y todos los que nos acompañan. Y es un placer poder vincularme a este espacio de tertulia y de diálogo, toda vez que esto nos permitirá, pues, digamos, plantear y cruzar algunas reflexiones, ¿no? Con los asistentes que, pues, este es el propósito último del encuentro. Exactamente, Juan. De hecho, pues a todos nuestros asistentes hoy, incluso su cafecito en mano, normalmente en las tertulias tratamos de compartir lo que tú mencionas, ¿no? Como de tratar de compartir esas ideas o inquietudes que van surgiendo a partir del tema que venimos de pronto a tratar, a orientar o a socializar. Y en este caso, el ocaso de la guerra, la confrontación armada y los procesos de paz en Colombia. Tengo la dicha de contar con tu libro, que la tertulia incluso lleva pues este nombre, porque pues la verdad la idea es como acercarnos un poco a esta historia de los procesos de diálogo y los procesos de paz en Colombia, los procesos incluso armados, a través de la estructura de tu libro, ¿no? Que a mi parecer es muy práctico y es muy agradable leerlo. Antes de darte la palabra, Juan, le digo a los invitados y los invito pues, a que puedan participar a través del chat con preguntas. Yo voy a estar muy atenta a sus preguntas, inquietudes e incluso comentarios que deseen hacer. Pues esa es la idea de la tertulia, que podamos compartir ideas. Juan, no sé, antes que nada, pues me gustaría mucho que nos orientaras un poco acerca de tu libro, ¿no? Cuéntanos de dónde nace la idea de crear esto, ¿no? Este libro sobre el ocaso de la guerra. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, gracias, Liz, nuevamente. Y a propósito de la pregunta que me haces, debo decir lo siguiente. El libro nace efectivamente de una preocupación, vamos a decirlo así, personal, que también de una preocupación política y académica. Una preocupación personal, pues porque el libro lo produje a propósito de la realización de los diálogos de paz, pues que se desarrollaron y que se consumaron entre el gobierno del presidente Santos y de la guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces, pues era como digamos, el momento propicio en el que toda esta temática nuevamente, digamos, convocó la reflexión y el análisis pues, de quienes estamos en la academia, y pues a mí particularmente me parecía que era un tema, digamos, de obligatoria reflexión, no solo para mí como académico, sino sobre todo, y ahí el propósito del libro, para la gente del común. El libro está escrito, está pensado para que cualquier ciudadano especializado o no especializado en el conflicto pueda acercarse a este de una manera comprensible, con unas categorías de análisis básicas, ¿cierto? Que buscan, digamos, auscultar y dilucidar un poco la trama, ojo con esto, no solo del conflicto y de los procesos de paz, sino en últimas de la historia contemporánea nuestra, de la historia contemporánea del país, ¿no? Entonces, digamos, todos esos elementos en su conjunto motivaron la escritura del libro, e insisto, como te decía hace un momento, es un libro pensado para la gente del común, ¿no? Okay. Que creo, entre otras cosas,
que es una deuda que tiene la academia con la sociedad. La academia a veces produce textos de manera autorreferenciada y para sí mismo, ¿sí? Cuando la labor de la academia debería también ser volcarse a la sociedad, ¿cierto? Instruir a la sociedad desde distintas perspectivas y con un objetivo común, que a mí pues me parece que es fundamental, y es ayudar a formar ciudadanía. ¿Sí? Cuando digo formar ciudadanía, quiero decir ayudar a formar una conciencia crítica, una identidad histórica, una conciencia histórica de lo que somos y de lo que ha sido el trasegar y el devenir de este país en los últimos años. Yo soy, digamos, un declarado y convencido, ¿cómo decirlo? Un declarado y convencido, eh, eh, vamos a decirlo así, adalid de esta perspectiva, porque creo que, y será cosa que vayamos desarrollando en el curso de la charla, creo que conocer la historia es una cuestión fundamental a la cual de alguna manera todos como ciudadanas, como ciudadanos estamos obligados. ¿Sí? La historia debemos dejar de comprenderla como una simple rememoración de hechos, de nombres, de datos, para concebirla como el resultado de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y yo creo que este es un elemento ético y político que ya debe situarnos y debe responsabilizarnos ante ella, ¿no? Ok, de hecho, cuando mencionas eso, pues pienso en esa frase comercial y trillada, se podría decir, de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y lo mencionamos y se nos hace muy familiar la frase, pero pues finalmente, de alguna otra manera, en ocasiones le hemos huido a la historia, ¿no? Entonces como que le tenemos a pereza o no nos enfrentamos de pronto a lo que esto implicaría. Y estás mencionando, considero yo, algunas implicaciones prácticas de conocer la historia. ¿Consideras que habría puntualmente otra implicación en este nivel? ¿Por qué es tan importante conocer la historia? Sí, mira, tú anotas algo muy importante, y es digamos, la dimensión práctica que tiene la historia, y podríamos decir también la filosofía o en general las ciencias sociales, que ya de por sí y en la misma academia a veces tienden a ser vistas como las cenicientas del mundo del conocimiento, ¿cierto? Y resulta que la historia y en general las humanidades sí tienen una dimensión y una aplicación práctica, ¿no? Y en este caso, pues la frase que tú mencionabas y que ciertamente todos la tomamos como una frase trillada, pues no lo es tanto. Si yo creo que esa frase comporta una enorme verdad, y una enorme verdad que podemos ratificar incluso con nuestra propia experiencia. Y es que si nosotros fuéramos no solo conocedores, sino conscientes de lo que ha sido la historia de este país, podríamos empoderarnos, digo hombres y mujeres, todos, para darle otro curso al país, ¿sí? Un curso distinto a lo que ha sido, ¿no? Entonces a veces, claro, uno tiene a pensar, como señalábamos antes, que la historia simplemente es lo que está en los libros, o que la historia es lo que uno puede memorizar. No, la historia es realmente lo que hacemos a diario hombres y mujeres. Y en ese sentido, pues el llamado sería a repensar, digamos, la idea que tenemos de historia, y a, de alguna manera, dimensionar que, pues, no, a ver, que no es tan cierto eso que se dice que, que tenemos lo que tenemos porque no lo merecemos, ¿no? No, eso no es así. Eso es naturalizar, por ejemplo, cosas tan terribles como la guerra, como el conflicto, como la corrupción. Entonces este país es corrupto porque su naturaleza es ser corrupta. No, yo no creo en eso. Es, este país o sus gobernantes, sus funcionarios, la gente del común tiende a esas conductas porque así se ha, digamos, así se ha asumido y así se ha formado, pero no es un hecho natural. Y lo propio podríamos decir de la guerra y de todos estos temas y problemas que han signado nuestro devenir. Eso no son hechos naturales, son hechos construidos social e históricamente, y está en nuestras manos cambiar esa situación. De hecho,
y de ahí un poco el título del libro, El ocaso de la guerra. Sabemos que la guerra no ha terminado, por desgracia. Sabemos que después del conflicto y del acuerdo, perdón, y contrario a lo que todos deseábamos, pues ha habido una sistemática campaña de asesinatos contra líderes sociales, contra los excombatientes, ¿cierto? Contra defensores de derechos humanos, una cosa aberrante desde todo punto de vista. Sabemos también que el conflicto se ha reconfigurado en muchas regiones, pero titular el libro así era una suerte de invocación de un deseo, que esta cosa, y excúsame la expresión, se acabara, ¿no? Sí. No se ha acabado, pero yo creo que de alguna manera en nuestras manos está el acabarla. Y yo creo que eso depende tanto de la voluntad política que haya en los gobernantes y en los grupos armados como de la ciudadanía, ¿sí? Fíjate que este proceso de paz, con todo y los adversarios que tuvo, salió avante gracias al acompañamiento que tuvo de muchos sectores sociales, de las víctimas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de defensores de derechos humanos, de la academia, en fin, de muchos sectores que comprendieron que esa era la vía que había que seguir para salir de este ostracismo tan terrible en el que hemos estado viviendo durante ya 2 generaciones, ¿no? Sí. Y eso, todo esto que estoy señalando, tiene que ver no solo con la historia del país, sino con nuestra comprensión de la historia, de tal manera que en la medida en que nos abandonemos o que abandonemos la posibilidad de comprender la historia y de hacernos partícipes de esa historia, pues muy fácil será que las adversas y perversas situaciones que hemos tenido que vivir continúen su curso, ¿no? Claro. Nosotros somos, quizá por nuestra cultura, muy ingenuos y tendemos a ser muy mesiánicos en el sentido de que siempre estamos pensando que va a venir un Mesías a redimirnos, a salvarnos, ¿no? Y eso es una enorme equivocación que nos ha costado vidas, ¿cierto? Vidas. Es que creer que el Mesías va a venir con su seguridad democrática a salvar este país, pues desembocó en la más vergonzosa y sistemática violación de derechos humanos que recientemente haya vivido el país. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz emitía un informe en el cual dice que hay alrededor de 6.400 casos documentados de crímenes de Estado mal llamados falsos positivos, ¿cierto? Eso no tiene que ver con la historia de este país, eso no tiene que ver con nosotros, por supuesto que sí, ¿no? Entonces yo creo que para eso ha de servir la historia. Ese es el propósito con el que está escrito, o uno de los propósitos con los que está escrito el libro, ¿no? Sí, de hecho, Juan, me llama la atención incluso revisando tu libro y que he tenido la oportunidad de iniciar la lectura de él, que tú, digamos que arrancas a mostrar esta historia, pero desde el inicio de las confrontaciones armadas, desde esas confrontaciones bipartidistas, ¿no? Entonces, arrancas como para que las personas que hemos estado ajenas de alguna manera a toda esta historia de las confrontaciones armadas en Colombia, comprendamos qué significa un proceso de paz, ¿no? Y cómo se ha llevado una historia muy larga, y no hablamos de un proceso de paz, sino de muchos procesos de paz. Entonces, tú inicias ese libro a través de ese capítulo en donde haces esa relación y digamos que ahí hay algo que me llama mucho la atención y puntúas es sobre el nacer de las guerrillas, ¿no? Es como la lucha de las guerrillas se enfrenta o nace a partir pues de estas confrontaciones bipartidistas, ¿no? Pero hay una parte de tu libro que me llamó mucho la atención y le llamaste incluso la paz como bandera política, ¿no? Esto más o menos, ¿qué época fue, Juan? Bueno, ese es el nombre con el que titulé el primer capítulo, ¿no? ¿Por qué así? Porque el conflicto armado, como bien sabemos, es un conflicto que por lo menos con las FARC duró alrededor de 53, 54 años. Eso es una cosa, pues francamente histórica y un poco
si se quiere, delirante, ¿no? Y entonces, ese conflicto que se origina en los años 60 realmente tiene sus raíces en los años, incluso en los años 40, en los años 50, con toda la violencia bipartidista que se desató y que padecieron nuestros padres, si no es que no, para algunos nuestros padres, para otros nuestros abuelos, ¿no? Pero al margen de eso, fue una violencia terrible, terrible que incluso las generaciones actuales desconocen. Y desconocen pues porque la historia desafortunadamente en este país nos enseña, se ha proscrito del currículum en colegios e incluso en universidades, ¿no? Y eso Sí. tiene consecuencias, como decíamos antes. Pero volviendo a tu pregunta, quiero decir lo siguiente. ¿Por qué titular ese título como La paz como bandera política? Porque realmente, pues, es lo que más o menos uno advierte cuando hace la lectura y el análisis del contexto. eh, durante las dos primeras décadas digamos, de este conflicto que va de la década del 60 y el 70, los gobiernos más o menos consideraron que si la guerrilla digamos, desenvolvía sus acciones armadas en los campos y en las zonas marginales, pues como que eso no era un problema mayor, ¿no? Y era un problema que podía solucionarse como generalmente tendieron a solucionarlo, y era con la confrontación armada directa. Pero hacia los años 80, las guerrillas pues mostraron su capacidad de crecimiento, su capacidad de acción, ¿cierto? De despliegue en el territorio, y eso empezó a suscitar un cierto interés dentro ya no solo del establecimiento del gobierno, sino de los políticos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Si uno advierte, si uno mira las campañas y la propaganda política que se hizo en torno a las campañas políticas, que advierte que ya para el año 82, ¿sí? La campaña de ese año estuvo de alguna manera soportada en la promesa de solucionar el conflicto a través del diálogo, ¿sí? Y justamente en virtud de esa promesa hecha en este caso por Belisario Betancur, el presidente que murió hace muy poco, eh, pues la elección terminó definiéndose por esa vía. Y uno advierte que desde entonces y hasta nuestros días, y eso es entre otras cosas un factor que hace que este periodo que estamos estudiando tenga cierta homogeneidad, ¿cierto? Hasta nuestros días, la campaña presidencial, y uno podría decir incluso también muchas campañas al Parlamento y demás, se han definido bajo la impronta o bajo el paraguas de la paz o de la guerra, ¿cierto? Y eso, insisto, empezamos a verlo de manera más sistemática desde el gobierno de Betancur. Y ese gobierno, que insisto, o digamos esa campaña que resulta triunfante gracias a la promesa de paz, pues efectivamente luego va a abrir los primeros diálogos, vamos a decirlo así, orgánicos, sistemáticos, que se dieron con la mayoría de las guerrillas que existían en ese momento en el país, pero que desafortunadamente no desembocaron en lo que se deseaba, ¿no? Así es. De hecho, se podría decir el primer gran fracaso de unos procesos de diálogo hacia la paz, ¿no? También mencionas como parte de esta historia la reorientación de esos diálogos eh, visto desde unas nuevas propuestas para la paz. ¿Esto en qué gobierno se vio y bajo qué términos? Bueno, lo que ocurrió durante el gobierno de Betancur fue que efectivamente las guerrillas fueron convocadas al diálogo y a la eventual negociación, porque habría que diferenciar que una cosa es el diálogo y la otra la negociación. De hecho, esa es otra reflexión que plantea el libro. ¿Por qué, habiendo existido diálogo durante todos los gobiernos que antecedieron al de Santos, por qué no logró consumarse digamos, una efectiva negociación? Claro, está el M-19, que no fue cualquier guerrilla, y otros movimientos insurgentes, pero las dos históricas guerrillas y las más grandes, las más poderosas militarmente hablando,
pues con ellas sabemos, no se logró concretar un diálogo sino hasta ahora, y bueno, con el ELN no se ha logrado, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que durante ese gobierno y durante esos diálogos, me estoy refiriendo al de Betancourt, digamos, hubo una suerte de esperanza generalizada en que por fin el país se iba a adentrar por esa senda de la paz, que iba a salir de esa situación de guerra en la que había vivido durante ya dos décadas. Y eso, digamos, llamó la atención de muchos sectores sociales, ¿no? Fue un momento en el que se convocaron distintas fuerzas políticas, los partidos, la iglesia, las mismas fuerzas armadas, los gremios, los sindicatos, participaron de alguna manera, ya directa, ya indirectamente, pero hubo ese tipo de participación. Pero desafortunadamente, también hubo, como se dice coloquialmente, muchos palos en la rueda. A ese diálogo se le pusieron muchos palos en la rueda que finalmente, digamos, a mediano plazo terminaron ahogándolos. Y esos palos en la rueda vinieron de distintos sectores. El libro, digamos, es modestamente fecundo en la descripción de las posturas que asumieron los distintos actores, y eso en últimas desembocó en la generación de una desconfianza generalizada entre las partes, ¿cierto? Y fíjense ustedes, eso que había nacido como una promesa de paz en la campaña presidencial del 82 con Betancourt, va a desembocar en digamos, en una suerte de desconfianza ante el diálogo, cosa que no los acabó de una vez, sino que más bien suscitó una reorientación, que es lo que efectivamente viene a suceder con el gobierno de Virgilio Barco, ¿no? Una reorientación de los diálogos de paz, una reorientación que tuvo que ver con digamos, la modificación de las comisiones que se habían creado, en algunos casos de los mismos términos que se habían planteado para adelantar el diálogo, y desafortunadamente todo eso estuvo acompañado con dos pavorosos fenómenos que han pues atravesado toda la historia contemporánea del país. Uno, digamos, el ascenso, y decimos ascenso que no génesis porque eso ya venía desde hace tiempo, el ascenso y la expansión y consolidación del paramilitarismo, ¿cierto? Un paramilitarismo que apalancó, entre otras cosas, la oposición que muchas élites regionales le pusieron al proceso, porque, bueno, es que este asunto es sumamente complejo, pero hay que tratar de desagregarlo para hacerlo comprensible a las personas que nos acompañan. Y es que parte de los acuerdos que se habían pactado en el gobierno de Betancourt y que de alguna manera siguieron su curso en el gobierno de Barco fue la elección popular de alcaldes y gobernadores, como también la elección popular de otras instancias y formas de representación. ¿Y eso en qué desembocó? En que otras fuerzas no tradicionales, y me refiero particularmente a la Unión Patriótica, empezaran a ganar elecciones locales y regionales, ¿sí? Y eso, que es cosa suficientemente documentada por los análisis políticos, sociológicos e historiográficos, pues, ¿en qué desembocó? En una respuesta criminal de parte de los que tradicionalmente habían usufructuado el poder político en las regiones y en las localidades, ¿no? Entonces, eso, junto con el narcotráfico, me estoy refiriendo al paramilitarismo, al narcotráfico, vinieron a ahogar, digamos, esa esperanza de diálogo y de negociación que se había tejido, ¿sí? Y hay que decir, pues, en mora la verdad, que tampoco hubo la suficiente voluntad política de todos los actores directamente comprometidos en la confrontación. De alguna manera uno, volviendo la mirada a esos tiempos, a esos contextos y a las fuentes que uno puede obtener, ¿qué es lo que advierte? Que tanto los alzados en armas como el establecimiento le apostaron a ganar la guerra a través de las armas. Y en la medida en que
esa fue la postura que cada quien asumió, ¿cierto? Pues la guerra no solo se perpetuó, sino que terminó, desgraciadamente, digamos, degradándose, ¿no? Se llegó a lo que muchos analistas dijeron en su momento, un empate militar negativo, es decir, las fuerzas combatientes creciendo militarmente y, digamos, subordinando el diálogo a la confrontación armada, ¿no? De hecho, tú mencionaste en una parte de tu libro eso, ¿no? Y hablas de un escenario para la política Mm. que no para la paz, ¿no? Textualmente lo pusiste así, ¿no? Un escenario para la política. ¿Tú consideras que de alguna otra manera estos procesos de diálogo o de paz han hecho parte de las artimañas del gobierno que esté en ese momento? Yo creo que de los gobiernos y en cierto punto también de las insurgencias, digamos, viendo esto un poco, tratando de ver esto un poco de manera objetiva. Pero, digamos, por qué ese planteamiento de que en ese momento al que nos estamos refiriendo hubo más, digamos, más escenario para la guerra, para la política y no para la paz? Estamos refiriéndonos a la coyuntura del proceso constituyente que se generó entre 1990 y 1991 y que desembocó en la, digamos, en la nueva constitución, en la constitución que desde entonces ha regido en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos en el libro que ese fue un momento más propicio para la política, incluso para la guerra, que no para la paz? Porque se perdió una oportunidad de oro, sí, en ese momento. Y esa oportunidad de oro fue que no se convocó o no hubo la suficiente voluntad para convocar a las guerrillas para que éstas participaran de la constituyente y de la constitución, ¿cierto? Contrario a lo que, digamos, a lo deseado, ¿sí? Que es esto que estoy señalando, resultó muy, no vamos a decir paradójico, más bien muy sintomático, que justamente el día que se votaba la constituyente, el gobierno y las Fuerzas Armadas bombardearon el campamento central de las FARC, el campamento de Casa Verde, ¿no? Entonces, esa fue como un mensaje ambiguo, ¿sí? Por un lado, se votaba la constituyente como una suerte de promesa de un nuevo devenir, ¿no? De hecho, y esto que voy a decir no quiere decir que César Gaviria haya sido ni mucho menos el artífice de la Constitución, pero si uno recuerda, el lema de la campaña de gobierno de Gaviria era bienvenidos al futuro. Entonces era como, sí, bienvenidos a un nuevo tiempo, bienvenidos a un renacer del país. Y esa, digamos que esa promesa como que se iba a rubricar con la Constitución del 91, pero decía, al mismo tiempo en que que se abre pues la campaña para que esa constituyente se realice, se hace este acto de guerra. Desde luego las FARC lo asumieron como una declaratoria de guerra total y lo que vino durante todo ese tiempo, con todo y que hubo acercamientos y hubo diálogo, fue una continuación de la guerra. Entonces, eso, digamos, esa es la razón de ser de ese capítulo y de ese título con el que hemos denominado, o digamos, con el que hemos realizado la reflexión correspondiente a ese periodo, ¿no? Entonces, sí, hubo más tiempo para una constitución, hubo tiempo para crear nuevos partidos, hubo tiempo para una prometida democratización del régimen político, ¿cierto? Que, digamos, según se le mire, puede resultar el vaso, ahí sí medio vacío, medio lleno, pero en lo que respecta a la paz y a la eventual y a la deseada culminación del conflicto, pues fue una oportunidad perdida. Y fue una oportunidad perdida que cobró muchas vidas, vidas que, digamos, como sociedad, como país pudimos habernos ahorrado, pero, eh, pero digamos, la ceguedad, y aquí volvemos a la reflexión que planteábamos al inicio de nuestra charla, la ceguedad que hemos tenido ante nuestra propia historia nos condena a repetirla, ¿sí? Y en eso hemos sido inmoralmente tosudos, ¿sí? Inmoralmente tercos, inmoralmente tontos, creyendo que estos problemas
que tenemos lo solucionamos a punta de bala, ¿cierto? Y hay gente que aplaude eso, y la gente que aplaude eso es la gente que no conoce la historia de este país, ¿sí? O la gente que no le ha tocado eso en carne propia, ¿sí? Sí, así es. Mira, Juan, hace un rato tú hablabas de cómo, digamos que una herramienta que usó ese gobierno de entonces era como la esperanza en esos diálogos de paz del pueblo, ¿no? De la gente, de nosotros como sociedad. Pero ya conociendo parte de esta historia y cómo se han venido manejando eh, esos diálogos, ¿no? Y esos procesos de paz, se puede hablar incluso de una desesperanza, ¿no? Ya como que se deja de creer un poco en que un proceso de diálogo va a funcionar, ¿no? Va a funcionar como para traer la paz en sí. Y tú mencionas en el libro algo como la reafirmación de las confrontaciones armadas, ¿no? Eh, y hablas como de una paz, de la paz, una empresa sin horizontes. Así puntualmente lo planteas en el libro. Eso hace referencia justamente a esa desesperanza del pueblo. O sea, realmente vemos que no ha funcionado nada, entonces, ¿cómo se visualiza, ¿no? Eso puntual de una paz sin horizontes. Sí, bueno, eso tiene que ver con que, bueno, por un lado me reafirmo en lo que estaba diciendo hace un momento, y es que eh, buena parte de esta tragedia que hemos vivido y que por desgracia continuamos viviendo obedece a que la gente no solo, pues, y en eso debo incluirme, desde luego, ni más faltaba, tenemos un enorme desconocimiento de la historia y por lo mismo de las consecuencias que apareja eh, asumir que lo que existe es lo que debe existir, ¿cierto? Por un lado eso. Por otro, y esto ya tiene que ver con el momento histórico propio al que nos estamos refiriendo en ese siguiente capítulo, es cómo tras el fracaso de los diálogos que se implementaron desde comienzos de los años 80, tras esta declaración de guerra que se hizo comenzando los años 90, ¿cierto? No obstante que, digamos, y como, más bien, y anejo a eso, recuerdo que el entonces ministro de la Defensa decía que la guerrilla la iban a acabar a punta de plomo en año y medio, más o menos. Entonces, digamos, era una situación un poco delirante que desembocó en que no se asumiera una política de paz seria. Entre otras cosas hay que decirlo, que por desgracia este país, y no obstante que eso está consagrado en la Constitución, no ha tenido políticas de Estado. Me refiero a políticas de paz de Estado, sino políticas de gobierno. ¿Y eso qué significa? Pues que cada gobierno hace lo que quiere con el conflicto y generalmente buscando los mejores réditos políticos y electorales que pueda extraer de allí, ¿no? Entonces, luego de ese fracaso, pues, ¿en qué desembocó el asunto? Desembocó en una agudización de la guerra, ya no solo porque las guerrillas, digamos, se mantenían en armas y creciendo, entre otras cosas, no solo porque el Estado buscaba por todos los medios posibles fortalecer a las fuerzas militares, incluso con una cada vez más creciente financiación y apoyo directo de parte de los Estados Unidos, sino porque los grupos paramilitares, y esto es sabido por todos, con anuencia del gobierno y del Estado, pues proliferaron en el país. De modo que eso generó un caldo de cultivo bastante maligno para el país. Eso desembocó en digamos, en la comisión sistemática de masacres a lo largo y ancho del país, masacres de las cuales fueron generalmente víctimas la población civil, ¿cierto? Una población civil sindicada de ser colaboradora o simpatizante de una y otra fuerza. Eso es otro elemento que, digamos, que debería conmovernos para movilizarnos en pro de detener este conflicto que aún pervive, y es que la guerra generalmente siempre afectó y sigue afectando a la población civil, y entre esta a la población civil más desamparada, las de
la población de las regiones más apartadas del país y demás. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que los actores todos reafianzaron había esa idea según la cual al oponente podían acabarlo por vía de las armas. Y eso pues desembocó en un derramamiento de sangre pavoroso, ¿no? Pavoroso. Entonces, claro, esto es una suerte de ciclo, ¿no? De ciclo. Y una cosa va generando a lo otro. Entonces, se abre el proceso de paz con Betancourt como una esperanza para, digamos, terminar ese conflicto. El proceso termina fracasando por muchas razones y eso como que relegitima entonces la vía armada. La vía armada vuelve a tener lugar, pero es tan desbordante y tan degradada que entonces como que se advierte otra vez una necesidad de un nuevo diálogo, parar la guerra a través del diálogo. Y entonces aquí nos encontramos con el gobierno de Andrés Pastrana, ¿no? Y el famoso diálogo del Caguán. Sí, la reactivación pues de estos diálogos, ¿no? Bueno, sabes que mi perfil, ¿no? Muy desde lo emocional y psicológico, pues claro, voy pensando justamente en eso que mencionas, ¿no? Y la relación de la emoción, justamente, y cómo finalmente está tan ligada a a lo que tenemos, ¿no? A la historia, a estos resultados, ¿no? De los gobiernos y cómo vamos pasando de desesperanza a tomar, bueno, otra vez como la fe, como la esperanza, como que sí se puede. Y entonces hablemos un poquito de Pastrana, ¿no? Que nos vuelve a dar el otro empujón hacia una visión de guerra, pero hablemos un poquito de este gobierno, ¿no? Y esa Sí, reactivación de los diálogos. mira, es que cuando uno repasa la historia de este país, porque a veces es cuestión de eso, solamente de repasar, ¿cierto? Porque es una historia, entre otras cosas, que nosotros hemos vivido, ¿sí? Unos más, otros con menos experiencia, pero que la hemos vivido. Lo que pasa es que como que no nos percatamos de que eso que está pasando eh, tiene que ver con nosotros, ¿no? Y entonces, te decía, cuando uno repasa la historia de este país, por lo menos la historia reciente, ¿qué advierte? Cosa que ya había dicho antes, pero vuelve a la ocasión repetirlo, y es que de alguna manera la dirección política del Estado en los últimos 30, 40 años se ha definido es casi que en virtud del desenvolvimiento de la guerra, del conflicto. Y eso se observa palmariamente en estos casos que estamos mencionando y en estos otros que seguiremos comentando. En el caso de Pastrana fue clarísimo que su elección se debió a digamos, a la propaganda, porque no fue otra cosa, una estratégica propaganda que él hizo al lograr fotografiarse con Marulanda y con el Mono Jojoy días previos a la campaña, ¿sí? De hecho, recuerdo que esa campaña presidencial del año 98, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, en esa campaña alcanzó a participar Horacio Serpa, que había sido el ministro del Interior de Samper, y Samper había tenido un gobierno pues francamente impopular a los ojos de muchas personas, entre otras a ojos de los gringos que le quitaron la visa y demás. Y había sido un periodo de gobierno durante el cual las fuerzas militares y particularmente el ejército había padecido los peores golpes que la guerrilla le hubiera, digamos, propinado en toda la historia del conflicto. Fue un periodo durante el cual los guerrilleros y particularmente los de las FARC lograron tomar más de 1000 militares y policías rehenes, ¿sí? Fue una época durante la cual los paramilitares le apostaron a una pavorosa estrategia de guerra que podría denominarse de tierra arrasada. Entonces, población por donde iban, población que iban quemando, masacrando y demás. Entonces, digamos, con un conflicto tan desbordado y con una fuerza militar inoperante, pues al gobierno no le quedaba otra opción que buscar el diálogo con las guerrillas, ¿sí? Samper, Serpa había prometido como parte de su campaña que iba a buscar el diálogo
pero Serpa cargó con el desprestigio de Samper, ¿no? Entonces eso finalmente resultó favoreciendo a Pastrana, eso y la famosa fotografía que se tomaron semanas antes de la elección, y vino el gobierno de Samper, de Pastrana, con toda la promesa del diálogo de paz, pero aquí volvemos a ver ratificada una experiencia que ya se había visto antes, y es que quizá las partes se sientan a dialogar, pero no con la suficiente vocación de negociar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las FARC venían en un momento de crecimiento militar, de éxito militar que las había empoderado, ¿cierto? Y el gobierno necesitaba también el diálogo como una suerte de válvula de contención de ese desfogado conflicto. Y si bien es cierto que las FARC no acogieron, digamos, la propuesta de negociar acallando los fusiles, ¿sí? Y si bien es cierto que el diálogo se desarrolló en medio de la guerra, pues Pastrana tampoco mostró mucha voluntad de paz. ¿Por qué? Porque al tiempo que se sentaban a negociar, Pastrana estaba negociando el Plan Colombia. Y el Plan Colombia, como todos sabemos, es digamos, la empresa militar más grande que se haya negociado con los Estados Unidos en la historia del conflicto. Fue un plan que inicialmente se negoció por alrededor de 7.600 millones de dólares, y luego hubo muchos aportes y préstamos más, y la gran mayoría de esos dineros estuvo destinada a, digamos, el fortalecimiento de la Fuerza Armada. Para decirlo en otros términos, el Plan Colombia fue una suerte de plan de guerra contra las FARC. Y ese plan vino a ejecutarlo en parte Pastrana y en muy buena medida Uribe, ¿sí? Que luego, digamos, visto un poco esto ya desde la distancia del tiempo, ¿qué advierte uno? Que si no hubiera sido, y esto desde luego no quiere decir ni más faltaba, que yo lo vaya a excusar, ni mucho menos, pero de alguna manera el presidente que llegara, o el candidato que se hiciera presidente, iba a sacar los réditos del Plan Colombia, y quien los sacó fue Uribe, ¿no? Y Uribe también es, fíjense, un presidente que se hace, un político que se hace presidente a costa del discurso que se teje en torno al conflicto, que en este caso fue un discurso, pues todos lo sabemos, un discurso de guerra, ¿no? Un discurso de la mano dura con las guerrillas, con los movimientos sociales, un discurso de el corazón grande con los paramilitares, ¿no? Entonces... A esta parte de la historia en tu libro la llamaste confrontación bélica total, ¿no? Entonces, pasar de que, bueno, Pastrana fue un fracaso más en diálogos de paz, y digamos que el pueblo quería volver a escuchar los vamos a acabar en 1 año y medio, ¿no? Algo parecido. Sí. Y bueno, llega el gobierno de Uribe justamente con este discurso, ¿no? Claro, fue un discurso, pues un discurso terrible, desde luego, ¿no? Por lo que eso acarrió en la vida práctica, pero fue un discurso que, por desgracia, caló mucho entre los electores. De hecho, Uribe gana en primera vuelta, ¿cierto? Y arrasa, ¿no? Entonces, la idea de que la vía que había que auscultar y que seguir era la de la guerra, de una guerra casi que total, abierta, pues terminó, insisto, ganando muchos adeptos. De hecho, una de las medidas que tomó Uribe en su tiempo, con todo y que el Plan Colombia de alguna manera no, de muy buena manera apalancaba la guerra hecha por el establecimiento, fue imponerle un tributo especial para la guerra a los empresarios y a los que tuvieran determinado capital, y esa gente lo pagó, ¿cierto? Uribe convocó
digámoslo así, a un reclutamiento masivo de jóvenes, y la gente acudió a eso. La creación de los llamados soldados campesinos, las redes de cooperantes, las redes de informantes, o sea, todo eso habla no solo digamos, de un sistema de guerra bien orquestada, sino que habla, gústenos o no, a mí desde luego no me gusta, pero habla de la, digamos, de la disposición que tuvo mucha gente para apoyar una radicalización del conflicto, ¿no? Eh, si me preguntas por qué, uno podría auscultar muchas razones, pero bueno, podría ser tema para otro diálogo. Pero el caso concreto es eh, que Uribe no se hizo solo, y eso hay que decirlo, ¿sí? Que lo hayan apoyado las fuerzas más, digamos, siniestras que hay en el país, eso lo sabemos, pero también lo apoya la gente. ¿Y por qué? Bueno, por ese sentimiento mesiánico que mencionábamos hace rato, por digamos, la cultura política paternalista y patriarcal y hacendataria que perviven los colombianos, porque la gente estaba cansada del conflicto, porque los medios de comunicación tejieron una muy estratégica y efectiva campaña digamos, de desprestigio en torno al diálogo. Hay que decirlo, sin duda alguna, porque las FARC pusieron su cuota y muy alta en este conflicto. Es que nadie se iba a, digamos, ¿cómo decirlo?, a aguantar que se siguieran, digamos, perpetrándose esos secuestros, las llamadas pescas masivas, que siguieran bombardeando municipios, expulsando a los alcaldes de sus respectivas administraciones. Todo eso, desde luego que todo eso ayudó al conflicto, y eso favoreció el posicionamiento político de las fuerzas más retardatarias que se han impuesto en el país desde entonces, ¿no? O sea, aquí si hay que digamos, identificar las cuotas de responsabilidad, a unos y a otros les cabe, ¿no? Cada uno con su partecita, ¿no? En eso Sí, pensaba cuando lo estabas explicando. digamos, buena parte de lo que uno está observando con todo este sistema de verdad, justicia, reparación que se ha creado en torno a, o a propósito del acuerdo de paz con las FARC, eh, está pensado, digamos, eso no salió de la nada, eso no se lo inventaron Santos ni las FARC, sino que esa era como una condición necesaria que tenía que existir para legitimar el proceso, ¿sí? Y es Sí. que eh, para sanar estas heridas que ha dejado la guerra en la sociedad colombiana, pues es necesario, es fundamental conocer las verdades, ¿sí? Y que los actores asuman las cuotas de responsabilidad. Lo preocupante es que nadie quiere asumirlas. O sea, aquí todos quieren sacarle el cuerpo a la responsabilidad que a cada quien le acomete en el conflicto. Y no solo a los actores directos de la confrontación, también a los que estuvieron detrás de la mesa patrocinando. Incluso uno podría decir a los que desde algunos medios de comunicación alentaron y siguen alentando la guerra, ¿no? Sí, así es. Pues de hecho, pensaba incluso como en esa estrategia eh, que se ha utilizado o que de alguna otra manera ha sido producto de toda esta historia, y es jugar con la emoción, ¿no?, de la gente. Y pienso que el miedo, después de lo que pasó en los procesos de diálogo de Pastrana, se apoderó, y parte de eso tú lo decías, ¿no? La cuota de las FARC y las otras guerrillas, pues no se puede negar, ¿no? ¿Quién defiende un secuestro, ¿no? ¿Quién avala unas masacres y todos estos tipos de acciones totalmente nefastas, ¿no? Entonces eso permitió incluso que el señor Uribe pues tomara eh, el poder que de alguna u otra manera infortunadamente sigue teniendo, ¿no? Y pienso que está muy ligado al miedo que sigue teniendo las personas. Y yo, pues defensora de las emociones y de lo que puede ocasionar,
pienso que digamos que la cuota precisa para empezar a trabajar ese miedo es conocer la historia, pero conocerla racionalizando la emoción. Yo puedo tener el miedo, pero necesito saber qué ha pasado para poder tener una objetividad en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? A nuestra realidad, porque fue una Sin pasión. duda. Mira, ese tema que tú planteas es absolutamente fundamental para entender las conductas individuales y colectivas que hemos tenido frente a nuestra propia realidad, ¿no? Resultó tan espeluznante como preocupante ver lo que acaeció el año antepasado a propósito de las marchas que todos recordamos, ¿no? Cuando de un momento a otro le dijeron a la gente, bueno, es que se les van a meter a sus casas unas hordas de delincuentes, ¿no? La gente salió Dolor. despavorida. Y entonces eso es una genuina muestra de la perversa estrategia política con que digamos, se amilana y se atemoriza a la gente, pero también es muestra de la, digamos, de la facilidad con que la gente se deja, eh, digamos, persuadir o asustar, Sí, ¿no? Eh, y eso no es solamente discurso, tampoco es asunto, digamos, efímero, no. Eso de alguna manera, o en muy buena manera, ha modelado la conducta política, la conducta y la conducta electoral de la gente, ¿sí? La gente va a sí. votar, pero pues por muchas razones, desde luego por simpatía con el candidato, por filiaciones partidistas, pero indudablemente también va a votar por ese tipo de emocionalidades que le suscitan o que se les suscitan desde fuera, ¿no? Así es. Bueno, y digamos que para ir ya culminando con este acercamiento a la historia, ¿no? Es un acercamiento. La verdad, creo que queda para nosotros el seguir indagando, ¿no? Y para todos nuestros participantes hoy en la tertulia, ¿no? Volver como a leer, ¿no? Es cuestión, lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? Es cuestión de repasar, es cuestión de tomarme el tiempo y ser responsable, ¿no? Ser un ciudadano responsable y empezar a conocer lo que de alguna otra manera he tratado de evadir y que es absolutamente necesario para poder hablar del futuro, ¿no? De mi sociedad, ¿no? De mi responsabilidad. Entonces pasamos de esa confrontación bélica, ¿no? Con Uribe a unas nuevas negociaciones con Santos, ¿no? La reactivación de un proceso de paz. Pero pues nos acordamos también que hubo unas fallas al inicio de esos procesos, de esas negociaciones con Santos, que fue el bombardeo, donde murió uno de los grandes líderes de las FARC, ¿no? El famoso, así no es, ¿no? Señor Sí, presidente sí. de Timochenko entonces. Ujú. Cuéntanos un poco eso, ¿no? Ya el proceso de paz con las FARC, el Bueno, proceso pues de diálogo. sí, Mm, pues mira que creo que todos hemos visto en las últimas semanas las declaraciones que han dado algunos de los antiguos comandantes, hoy jefes políticos del partido FARC ante la JEP, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba Rodrigo Londoño es que dentro de sus planes de guerra estuvo atentar contra Santos. Y le preguntaban a Santos que qué opinaba de eso y él decía, eso estaba dentro de las posibilidades porque esas fueron las reglas de juego que pactamos. Y efectivamente eso es cierto. Debemos recordar que ¿qué? el, los diálogos mediante los cuales se generó el acercamiento para ahí sí darle curso formal a la negociación, eh, digamos, en el marco de esos diálogos se estableció que el diálogo, valga la redundancia, y la negociación que tuvieran que ver con la paz, desde luego, ¿cierto? Se haría en el marco de la confrontación armada y que al margen de lo que en esta sucediera, los diálogos tenían que continuar, ¿sí? Es decir, que ningún hecho de guerra que se suscitara podía ser motivo para acabar los diálogos, ¿sí?
Y esa creo que, pues sí, eso puede sonar un poco descabellado, pero eso tiene todo el sentido del caso. ¿Por qué? Porque es que justamente buena parte de los fracasos de los diálogos anteriores se debieron a las acciones que cada quien tomó, ¿sí? Entonces, tantas acciones desestabilizadoras para el diálogo tomaron los guerrilleros como las que tomó el gobierno a través de las fuerzas militares y demás. Entonces, tratando de salir de ese atolladero, se estableció eso como una regla del juego, que se continuaba negociando hasta donde fuera posible y desde luego con el ánimo de consumar la negociación, indistintamente de lo que sucediera con la confrontación armada. Sobre el caso de la muerte de Alfonso Cano, pues cada quien hace la lectura según su orilla, ¿no? Pues la explicación que dio el gobierno y el establecimiento en ese momento fue que pues eran las reglas del juego, que Cano estaba en la legalidad, que con la guerrilla de las FARC se estaba dialogando, pero que no se había concretado un acuerdo de paz, ergo la acción era, digámoslo así, legítima, ¿no? Desde el lado de las FARC, pues desde luego se leyó como una suerte de traición, de ahí entonces la expresión de Rodrigo Londoño, y eso es comprensible, ¿no? Pero pues esa fue la cuota que se pagó. Lamento tener que decirlo en esos términos, pero la cuota una de las cuotas, las tantas cuotas que se tuvieron que pagar para sacar ese diálogo adelante, ¿no? Mm. Juan, ¿por qué crees que de alguna u otra manera y pese a como, digamos que a la realidad de este proceso de paz con las FARC, ¿no? De diálogos Mm. de paz con las FARC, porque siempre me gusta puntualizar eso, ¿no? La gente hablaba de paz, ¿no? Y llega la Sí. paz en Colombia y hablan la paz como algo general y como si Mm. estuviera totalmente ligada a ese proceso de diálogo que realizaba el gobierno con las FARC. ¿Por qué crees que funcionó? En cierta medida, por eso digo, ¿no? Depende de muchas cosas, de cómo lo veamos ahora y todos los incumplimientos que estamos evidenciando a esos acuerdos. Pero ¿por qué crees que funcionó? Que lograron por lo menos establecer, ¿no? el acuerdo final. Sí, hay muchos factores, hay muchos factores. Y acá nuevamente diría, digamos, como parte de la explicación, lo que dije ahorita. Hay muchos factores y según la orilla en la cual se ubique el analista, pues va a, digamos, a priorizar, ¿cierto? Algunos de ellos. Por ejemplo, para muchos sectores la negociación se hizo porque las FARC se dieron cuenta que habían perdido la guerra, ¿cierto? Y que habían perdido la guerra porque buena parte de sus principales e históricos líderes habían caído, porque una buena parte de su militancia armada se había desertado, desmovilizado, en fin, esa es una lectura. Pero uno podría decir, bueno, con todo y los golpes que recibieron, las FARC llegó eh, con muchos frentes de guerra, ¿cierto?, a la negociación y con una capacidad enorme de desplegar acciones armadas. Entonces eso como que no, pues a mi modo de ver no es el factor fundamental. Yo creo que bueno, lo otro que hay que decir antes de, o bueno, en procura de ir tejiendo la respuesta, es que diálogos hubo siempre con las FARC, por lo menos durante los últimos 40 años, pues sabido es que el mismo Uribe las buscó, aun cuando el mismo Uribe ha negado esa versión, pero los de las FARC siempre han dicho que el mismo Uribe la trató, pues, o por lo menos buscó en algún momento llamarlos al diálogo. Entonces, diálogo siempre hubo, pero yo creo que lo que facilitó un poco el diálogo o lo que terminó empujándolo y asegurando su consumación es que este diálogo estuvo rodeado por muchos sectores sociales, incluida la llamada comunidad internacional. Entonces, eso jugó de múltiples maneras, jugó como mecanismo de apoyo, pero también como mecanismo de presión. O sea, en la medida en que las partes se dieron cuenta que muchos ojos,
dentro y fuera del país estaban sobre ellos, yo creo que eso ayudó a empujar los diálogos, no solo la voluntad pues de negociación que tuvieron las partes, que desde luego es importante y es fundamental porque de otra manera el diálogo no hubiera avanzado, sino que ello también fue posible gracias al acompañamiento de las organizaciones sociales, de la llamada comunidad internacional. Me atrevería a decir que fue por allí el asunto, ¿no? Algunos dicen que obedeció al cansancio de la guerra y demás. Bueno, la guerrilla duró 50 años en armas y soportó cuántos gobiernos y cuántos ataques, ¿no? Que bueno, ahí están, el ELN sigue, ¿sí? De modo que yo no creo que el diálogo haya prosperado porque haya habido un virtual triunfo militar del Estado frente a las guerrillas. Yo no lo creo, yo creo que obedece a otros factores fundamentales, ¿cierto? O que son más fundamentales, que permiten explicar ese feliz, pero aún inconcluso desenlace, ¿no? Es decir, el hecho de acallar fusiles ha significado salvar vidas. Parece que a veces no se entiende eso, ¿sí? Sí. Y hay quienes pues han vivido de la guerra, por desgracia, ¿cierto? Y hay quienes se lucran política y electoralmente de la guerra, entonces ahí uno los ve a diario asusando la guerra, ¿no? Que para mí no son los militares, realmente. No, yo no creo. O sea, los militares que son los que padecen la guerra como la padecen los mismos guerrilleros, no es que vivan felices exponiendo su vida ni viendo lisiados a los soldados, yo no creo eso. Pero la guerra sí la han alentado otros, que son los que más se lucran de ella, por distintos motivos, ¿no? Sí, Juan, pues de hecho me gusta pensar que este proceso de paz entre el gobierno de Santos puntualmente y las FARC tuvo frutos. Tú mencionabas algo importante ahora y fue la voluntad de negociar, ¿no? De sentarse, ya sea por los factores que tú mencionas, pero hubo voluntad por lo menos de tener, no sé, de tener la disposición de que esas otras organizaciones hicieran parte de este proceso, ¿no? Y así generar ciertas garantías. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por regalarnos un poco de ti a través de tu libro y pues regalarnos un poco esta historia contada así de manera un poco más charlada. Gracias a los participantes hoy, pues a todos los que nos acompañaron. Los esperamos nuevamente pues de hoy en 8, todos los jueves de tertulia, con otro invitado, con otros temas, pero pues esta es la idea, compartir conocimientos, ¿no? Ideas y preguntas. Entonces, de verdad, Juan, de nuevo, mil gracias por habernos acompañado. Invitadísimo para el próximo semestre. Claro por que tu nuevo sí. libro que salió hoy. Muchas gracias por la cuña. Y no, quien agradece soy yo por el voto de confianza al invitarme para compartir estas ideas con las personas que se vincularon ahora y con los que eventualmente puedan pues ver la grabación, ¿no? Entonces, pues insisto, o reitero mi agradecimiento y claro, siempre a tu disposición. Mil gracias, un abrazo fuertísimo, de verdad. Te Bueno, aprecio ok, mucho. chao. Adiós a todos, feliz noche.